Les, les damos a todos ustedes la bienvenida a este nuevo encuentro con los especialistas de FUCA. Hoy el tema es hablar sobre mieloma. Este es un encuentro que estamos organizando conjuntamente con el Servicio de Oncohematología del Instituto Alexander Fleming. Así que les damos muy especialmente las gracias a todos los profesionales que integran este servicio y muy especialmente en el día de hoy a las doctoras María del Rosario Custidiano y Paola Ochoa, que son quienes compartirán con nosotros en este día todos sus conocimientos sobre el mieloma, sobre esta problemática hematológica. Eh, para FUCA realmente es un desafío y es una gran alegría poder llegar hoy a ustedes, a la comunidad, con los temas de la oncohematología, porque realmente FUCA es una organización dedicada al cáncer, dedicada a la investigación y a la docencia en cáncer, eh, pero desde hace relativamente poco tiempo nos estamos ocupando también de los cánceres y de las enfermedades hematológicas. Así que para mí es una gran satisfacción. Yo soy la directora ejecutiva de FUCA, perdón, no me presenté, soy María Gabriela Berta, y, y realmente es un orgullo y estamos muy agradecidos en FUCA hacia los profesionales de la oncohematología, hacia las doctoras que hoy nos acompañan y hacia las que nos van a acompañar en las próximas charlas que tendremos sobre linfomas la semana que viene y más adelante también sobre leucemia y trasplante. Le damos también la bienvenida y le agradecemos mucho la participación a los integrantes, a Mariana Watt y a todos los integrantes de la Fundación Argentina de Mieloma. Queremos contarles que nosotros con esta charla en alguna medida nos estamos anticipando al Día Internacional del Mieloma, que es este sábado, el 5 de septiembre, y invitamos a todos los que nos están escuchando y que quizás algunos de ustedes no conocen a esta Fundación Argentina de Mieloma, que se sumen a la misma, que participen, y bueno, les estaremos compartiendo en las redes sociales de FUCA también la invitación para que participen del evento que está organizando la Fundación Argentina de Mieloma para este día tan especial, que es el sábado 5 de septiembre. Se van sumando más participantes. Bueno, bienvenidos a todos. Y brevemente les cuento que FUCA, como les decía antes, es una fundación dedicada a la investigación y a la docencia en cáncer. Los invitamos a quienes todavía no nos conocen, y es la primera vez que se contactan con nosotros para que nos sigan en las redes sociales de FUCA, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que se sumen así a otros eventos que estamos organizando en forma permanente. Les contamos también que FUCA es una organización que se sostiene a través de donaciones de personas y de empresas, y bueno, por supuesto, invitarlos también a acompañarnos y a apoyarnos en todas nuestras actividades. Agradecemos también a, como les decía, muchas empresas que nos apoyan, en particular para este evento agradecemos al Laboratorio Gador, que es el que nos apoya y nos acompaña para hacer posible todos los aspectos técnicos de organización de este encuentro. Así que bueno, ya sin más, no nos demoramos y le paso la palabra a la doctora Paola Ochoa, que va a ser quien va a comenzar con esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Qué lindo ver a tantas caras conocidas, a los que seguramente no les vamos a decir nada nuevo. Es muy lindo verlos. Y bueno, queremos que nos ayuden todos los pacientes que han transitado por estas etapas a aprender a explicar un poquito mejor, ¿sí? Que aprendamos de nuestros errores cuando les contamos a ustedes de qué se trataba el mieloma. Y bueno, esta es una primera experiencia de nuestro servicio para comunicarnos, y queremos que ustedes agarren lápiz y papel y anoten. Esto yo lo diría distinto, ¿sí? Que lo usemos como borrador.
y nos ayuden a trabajar en la comunicación, porque bueno, más adelante lo vamos a hacer todos juntos, ustedes y nosotros. Con Rosario pusimos en algunas diapositivas algunas, como un grupo de preguntas que son bastante recurrentes en nuestra consulta. Rosario en un minutito nos va a estar compartiendo la pantalla como para iniciar esta discusión. Vamos a repasar algunos conceptos perdón, de qué significa el mieloma, y bueno, como decíamos, algunas preguntas que nos hacemos, que nos hacen los pacientes, y seguramente las respuestas que damos ahora son mucho mejores que las respuestas que dábamos 5 o 6 años atrás, por los innegables avances de esta enfermedad. Pero bueno, quisiéramos, como les dije, que estén muy atentos a lo que nosotros decimos, y si en algún punto creen que la información la podemos brindar de otra forma, los invitamos a Pao, te pido... Bueno, Pao, muchas gracias por tu introducción, Pao. Los saludo también a todos acá. Podés ponerme como anfitriona, así puedo compartir la pantalla y arrancamos con la presentación. Qué bueno lo que dijiste, que estén todos acá. Estamos, nosotros tampoco somos... Ahí está. Bueno, ahí la estoy compartiendo yo. Bien, Pau. Bueno, en nuestra breve resumen, aquí pusimos como un resumen de todas las preguntas que nosotros queríamos hacer, esta modalidad distinta, porque nos hemos juntado algunas veces a hablar personalmente y es mucho más fácil. A todos se nos hace más difícil comunicarnos en este medio, pero bueno, también nos permite a muchos estar presentes, que en otra situación seguiríamos trabajando, pero bueno, nos podemos acercar a la pantalla. ¿Qué es el mieloma múltiple? Muchos nos preguntan, ¿qué es esto? ¿Es una enfermedad oncológica? ¿Es un cáncer? Sí, uno tiene que enfrentar que es una enfermedad oncológica, es un tipo de cáncer. ¿De qué tipo de células? De las células de la médula ósea. Son unas células especiales llamadas células plasmáticas, y la médula ósea, ¿dónde la tenemos? Dentro de todos nuestros huesos. La médula ósea es este material esponjoso que tenemos adentro de los huesos, y allí se producen, aparte de las células plasmáticas y su trabajo, tenemos las demás células de la sangre, que van a producir los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y todo aquello que tenemos circulando en nuestro torrente sanguíneo. Estas células plasmáticas, ¿de qué se encargan? Naturalmente, en condiciones normales, de producir todos los anticuerpos que nos van a ayudar en la defensa de las infecciones. Cuando estas células tienen un gen, pero bueno, son cambios que se adquieren en la adultez, estas células se van a clonar, van a empezar a multiplicarse alocadamente y van a producir un solo anticuerpo en particular, que se llama inmunoglobulina, que la llamamos proteína monoclonal, y esta proteína va a ser utilizada como nosotros como un marcador tumoral y nos va a ser muy útil para evaluar la respuesta de la enfermedad. Tenemos naturalmente muchos tipos de inmunoglobulinas que cumplen distintos roles y funciones, la IgG, la IgA, la IgM. Les va a sonar que, yo tengo un mieloma IgA o un mieloma IgG. Esto es porque en particular, cuando una célula plasmática se maligniza, produce siempre el mismo tipo de proteína, y ese marcador y ese aumento de la inmunoglobulina lo vamos a ver claramente en los datos del laboratorio. La gran mayoría de los pacientes tienen la variante de tipo IgG, sea kappa o lambda, pero también hay un grupo de pacientes que solamente eliminan una porción incompleta de la inmunoglobulina, que es la cadena liviana, y un muy chiquitito grupo de pacientes que son los que llamamos no secretadores, a los que no les vamos a detectar ninguna producción. ¿Qué ocurre? Muchas veces en el consultorio tenemos pacientes a los que se les detecta esta proteína monoclonal y estaban completamente asintomáticos. Esos pacientes nosotros vamos a iniciar un proceso de estudios y habitualmente quedan en el grupo de pacientes con una gamapatía monoclonal de significado incierto, o tal vez en una fase un poquitito más avanzada, que es la de mieloma indolente. Hoy día se tiene bastante certeza que la gran mayoría de los pacientes inician su etapa como gamapatías monoclonales asintomáticas y que en un tiempo variable desarrollan mieloma múltiple. ¿Cuáles son los estudios que habitualmente solicitamos para estudiar e identificar el compromiso de la enfermedad de nuestros pacientes?
bueno, este procedimiento que no es muy simpático, pero realmente muy necesario, que es la biopsia de médula ósea, es un procedimiento que nosotros hacemos en uno de los huesos más grandes que tenemos en el organismo, que es la cresta ilíaca. Allí nosotros, a través de este tipo de aguja, atravesamos piel, hueso, y llegamos a este hueso esponjoso que decíamos, para tomar el material necesario para hacer los estudios que nos permiten confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple, y nos permiten también, perdona, me están diciendo que tenemos personas para admitir. Bueno, perfecto, ahí estoy. Hablábamos de la biopsia de médula ósea. Bueno, ese estudio nos brinda una información muy importante, primero para confirmar la enfermedad, y segundo porque nos brinda algunos datos de la genética de esta enfermedad, que puede tener algunas características especiales, y en determinadas situaciones nosotros elegimos algún tratamiento específico relacionado con esos hallazgos citogenéticos. Así que es un dato muy importante a tener en cuenta. Otros estudios con los cuales la mayoría de ustedes está familiarizados son los estudios por imágenes. Saben que esta enfermedad puede afectar a los huesos como uno de los órganos más importantes, por eso las imágenes son fundamentales en la evaluación de cualquier paciente con gamapatía, le duelan o no los huesos, porque muchos pacientes pueden tener un compromiso completamente asintomático. Y habitualmente lo que es la radiografía convencional ha dejado de tener un rol fundamental, porque hay mucha posibilidad de tener información falsa negativa, que le llamamos, o sea que no detectamos lesiones cuando realmente las hay. Por eso los tres grandes grupos de estudios que hoy día solicitamos con frecuencia son las tomografías corporales totales con baja dosis de radiación, que eso con muy baja dosis de radiación nos permite hacer un escaneo completo del cuerpo, y algunos otros estudios que pedimos en situaciones determinadas, como el estudio PET-TC, que combina tomografía con un estudio de medicina nuclear. Es un estudio muy importante que habitualmente pedimos como estudio inicial en los pacientes que sabemos que vamos a tener que tratar, y la resonancia, que es otro estudio muy útil que nos brinda mucha información de la biología de la enfermedad y el riesgo a la progresión. Bueno, ¿por qué debe tratarse esta enfermedad? Y porque, como dijimos, en principio por dos motivos generales. Primero, porque tenemos que tratar de prevenir los problemas médicos que nos puede tener ser portador de una gamapatía monoclonal. Esta enfermedad puede generar lesiones óseas, problemas de aumento de los niveles de calcio en sangre, anemia, predisposición a las infecciones, problemas renales. Entonces, por todos esos motivos, nosotros tenemos que identificar cuál es el riesgo que tiene un paciente al que yo le detecto una gamapatía de presentar mieloma, y por supuesto aquellos pacientes que ya consultan con algún síntoma tenemos que iniciarles tratamiento. Pero otro dato más interesante de por qué tenemos que tratar al paciente con mieloma, sobre todo en situaciones donde el paciente no tiene ningún síntoma, fundamentalmente porque primero queremos prevenir cualquier tipo de daño de órganos, sobre todo daño en el hueso, que le dificulte reincorporarse a una vida habitual. Entonces, cuanto más temprano yo pueda detectar un paciente que se va a enfermar, más posibilidades voy a tener de pensar en que ese individuo yo le voy a ofrecer el mejor control de la enfermedad y acercarnos a este ideal nuestro de los médicos que hacemos oncología, que es buscar una oportunidad de cura de la enfermedad. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Dependiendo de cuál sea la edad del paciente, las situaciones clínicas, los médicos que tratamos al mieloma tenemos que consultarlo, discutirlo con el equipo, que no solamente va a ser el hematólogo, muchas veces el clínico, que nos va a permitir evaluar qué condiciones clínicas trae el paciente al momento de la presentación del mieloma, y vamos a intentar definir si nuestro paciente es candidato a un tratamiento intensivo o no. Esa es la pregunta pivotal que tenemos que hacer para definir qué tipo de tratamiento hacer. Esta es una enfermedad habitualmente del adulto mayor. El mayor grupo de los pacientes se presenta con más de 60 años de edad, pero como sabe nuestra audiencia, esto se presenta también a edades muy tempranas, como los 30 o 35 años. Y cuando yo evalúo un paciente y decido que es un paciente que puede recibir un tratamiento intenso porque tiene 65 años, tiene menos de 65 y está en muy buena condición, o incluso pacientes de 70, 71 años con muy buena situación clínica,
nosotros decidimos, ok, este paciente es un paciente candidato a un trasplante, candidato a un tratamiento intensivo. Entonces, el tratamiento que se ofrece es un tratamiento que llamamos de inducción, donde el paciente recibe una combinación de agentes, que no es la quimioterapia convencional que la gente conoce, esa que se hace caer el pelo. Esto es una combinación de drogas diseñadas específicamente para el tratamiento del mieloma, que nos permiten un buen control de la enfermedad inicial, y luego procedemos a una siguiente etapa, que es el trasplante autólogo, que eso sí es una etapa de quimioterapia intensiva, y por eso necesitamos que el paciente sea fit, apto para esa situación, y luego el paciente, luego del trasplante, inicia una fase de que llamamos mantenimiento, perdón, voy a admitir a otras personas, una etapa en la que el paciente inicia un tratamiento oral continuo para lograr el mejor control de la enfermedad posible. Una pregunta muy frecuente es, ¿de qué se trata el trasplante autólogo? ¿Me van a sacar hueso? ¿De qué se trata esta situación, ese tratamiento intensivo? Yo siempre trato de graficarlo como que es como una autodonación de sangre. Una vez que el paciente alcanza un buen control de la enfermedad, el paciente ya es un paciente que puede avanzar este tratamiento de autodonación de sangre. El paciente va a recibir un agente movilizador, un medicamento que se aplica subcutáneo, vamos a esperar unos días con ese medicamento y vamos a hacer un conteo de células madre en sangre periférica, y si este conteo es adecuado, nosotros vamos a conectar al paciente, así como se ve en esta imagen, a una máquina de aféresis que nos va a permitir recolectar las células madre que van a ir a esta bolsita amarilla, que este es un equipo muy inteligente que separa a las células madre, las identifica por su peso específico y las envía a un apartado y le devuelve el resto de la volemia al individuo. Este es el primer paso para poder avanzar al trasplante autólogo, se llama recolección de progenitores hematopoyéticos, y es una condición sine qua non para poder hacer el trasplante autólogo. La gran mayoría de los pacientes con mieloma pueden hacer una movilización adecuada y una recolección. Luego de que completamos esta etapa, que es la recolección, se decide la internación del paciente. Hay pacientes que hacen la recolección y luego hacen algunos ciclos más de quimioterapia y luego ingresan al trasplante, o en situaciones como la pandemia actual, donde estamos haciendo la recolección de muchos de nuestros pacientes con mieloma y estamos difiriendo el trasplante, por lo menos en nuestro servicio. Y bueno, cuando el paciente ya está en condiciones porque completó los 6 ciclos que queríamos o alcanzamos la respuesta adecuada, el paciente se va a internar para recibir quimioterapia en altas dosis, que es Melphalan, la única droga que utilizamos en altas dosis en el tratamiento del mieloma en esta instancia. Se deja un día de descanso y al día siguiente se le reinfunde la médula. O sea, ese es el proceso del trasplante autólogo. Habitualmente la gente se lleva con la mala noticia de que tiene que permanecer internado. En principio es para sobreponerse a los efectos de esta quimioterapia intensiva. Pero bueno, es la única fase del tratamiento de la enfermedad del mieloma donde nosotros al paciente le decimos, necesitamos que estés internado, esta es una etapa muy importante porque a la enfermedad uno le viene dando un golpe muy importante con las drogas iniciales, pero este es como el golpe de gracia. Y si nosotros tenemos pacientes que pueden recibirlo porque están en buena condición clínica, tratamos de ofrecérselo a todos ellos. La terapia de mantenimiento es una terapia que muchos de los pacientes que veo conectados están recibiendo actualmente, y gracias a Dios son terapias que nos permiten mantener la respuesta alcanzada, y hoy día este es uno de los grandes avances en el tratamiento del mieloma, y hace que hoy hablemos de tiempos hasta siguiente tratamiento realmente que no pensábamos para esta enfermedad. La lenalidomida ha sido uno de los grandes cambios en el manejo de los pacientes con mieloma. Eso habitualmente lo iniciamos luego de 3 meses del trasplante autólogo, cuando el paciente ya está en buena condición clínica y la médula está en condiciones de tolerarlo. Y bueno, ¿qué pasa si no me puedo hacer un trasplante? Esto con los adultos mayores es una pregunta bastante frecuente que hace que algunos de ellos se frustren o sientan que no van a recibir el mejor tratamiento posible. Y realmente
tenemos que decirles que no. Nosotros vamos a brindarle el mejor tratamiento posible ajustado a la toxicidad que un paciente pueda recibir. Y realmente para este grupo de pacientes, los adultos mayores que no eran candidatos a trasplante, hoy día incluso tenemos la posibilidad de dar drogas como los anticuerpos monoclonales, o sea, hay una posibilidad de tratamiento que realmente hacen que la situación de no pasar por el trasplante casi no afecte lo que nosotros le podemos brindar en términos de respuesta de la enfermedad. Así que a esos pacientes mayores que no pueden recibir quimioterapia en altas dosis por su fragilidad, nosotros damos tratamientos más prolongados y también ofrecemos mantenimientos para alcanzar la respuesta. Nuestro objetivo es que los pacientes alcancen la mejor respuesta de la enfermedad con la menor toxicidad posible. Bueno, ahora la voy a invitar a Rosario para que me ayude a contestar esta, que es una de las preguntas más difíciles que tenemos que responder a los pacientes. Si el mieloma se puede curar. Bueno, Paola, muchas gracias. La verdad que hasta acá me parece que hemos contestado esta pregunta de cómo es el tratamiento y un poco el objetivo como bien lo dijiste al comienzo de la charla, quizás una noticia que para alguno cuando la toma hay que hablar de que es una enfermedad oncológica y de que es un tipo de cáncer el mieloma, entonces claramente la posibilidad o el deseo de curarlo es uno de los objetivos del tratamiento. Si me pasás la siguiente, esta pregunta la vamos a ir contestando de la siguiente manera. El tratamiento, como lo dijo Paola, y las diferentes estrategias apuntan a poder lograr una respuesta, lo que llamamos remisión, que sea lo más profunda y duradera posible, porque es probable que muchos de los pacientes recaigan, y entonces en la recaída deberemos pensar qué estrategia nueva vamos a emplear, y es por esto que la primera oportunidad que tenemos con el tratamiento, y hacia acá están yendo todos los estudios clínicos, a poder llegar a un tratamiento que sea lo menos tóxico posible, pero que induzca respuestas duraderas, ¿sí? Entonces, hoy, hace un tiempo, cuando nosotros hablábamos con los pacientes hace un par de años, esta era una pregunta que indefectiblemente, invariablemente se escuchaba de que no se puede curar. La verdad es que hoy hay grupos de pacientes que ya podemos hablar de que pueden lograr eliminar la enfermedad, llegar a tener una enfermedad indetectable, y los tiempos de recaída son tan largos que estaríamos frente a una potencial cura, y hacia eso van los estudios. Simplemente para mostrarles cómo se ilustra esto que estoy comentando, las líneas azules son las líneas de los pacientes con mieloma, y las líneas grises, los pacientes, digamos, que uno podría encontrar sin una enfermedad oncológica, sin ningún tipo de comorbilidad. Cuando los comparamos, vamos viendo que a lo largo de las etapas, y pueden ver 2006, y lo que ha pasado en los pacientes diagnosticados ya en la etapa del 2010-2012, se ha duplicado el porcentaje de cura, digamos, de sobrevida de estos pacientes, aunque todavía podemos ver que hay un gap con la posibilidad de no tener esta enfermedad. Entonces, este gap es el que queremos, de alguna manera, con nuevas combinaciones, con tratamientos dirigidos y con mejoría de la terapia de soporte, continuar avanzando. Ha sido realmente dramático el impacto de las nuevas terapias y de la inmunoterapia, como podemos ver acá. O sea, esta conquista que se ha hecho en el mieloma múltiple, como pueden ver acá, si hablábamos de que a partir del 2003 comienza, digamos, un poco el salto cuántico de drogas aprobadas, las podemos ver en esta ilustración, con un color diferente, los diferentes tipos de tratamientos, donde en azul tenemos la inmunoterapia, donde tenemos también los tratamientos inhibidores de los que llamamos INIT, lenalidomida, talidomida, pomalidomida, los inhibidores de proteosoma, desde el bortezomib, carfilzomib, y la formulación oral del ixazomib. Son todos, digamos, adelantos que se han llevado a cabo a lo largo de estos años con mucho esfuerzo de investigación. Y esto es así porque cuando pensamos en el mieloma múltiple y queremos entender la biología de esta enfermedad, tenemos que entender que el enemigo no es una única célula. Por eso el ánimo de combinar tratamientos, de dar tratamientos prolongados, de hacer mantenimiento para lograr este objetivo de poder estar mucho tiempo libres de enfermedad. Como pueden ver en este slide, que no pretendo que se entienda más allá de los colores,
Las células violetas representan las células del mieloma. Las células azules, grande, que está ahí abajo, representa lo que es la célula madre estromal de la médula ósea, la que está de alguna manera anidando en ese ambiente donde la célula plasmática va a crecer y proliferar adentro del hueso, adentro de la médula ósea. Y en gris chiquititas, al costado a la derecha, pueden ver un grupo de células que las pusimos ahí, células T. Estas son las células de la inmunidad, unas de las más importantes que van a ayudar también al control de la enfermedad. Esto hay que imaginarse que es como un enemigo que toma, no solamente él, sino que además toma un edificio, y de alguna manera en ese edificio consigue entonces que cortar el oxígeno, consigue bloquear la transmisión de la electricidad, o sea, logra tener un montón de herramientas a su favor, que no es solamente la posesión o la ocupación de espacio, sino también de generar a su favor herramientas que lo favorezcan para crecer y proliferar. Es así de esta manera que, entendiendo esto que llamamos para nosotros los médicos la biología de la enfermedad, y que tratamos de explicárselas a los pacientes, para poder entender por qué necesitamos combinar tratamientos, por qué nuestro objetivo no es solo la célula de mieloma, y por qué muchos pacientes pueden estar mucho tiempo con mínimas cantidades de enfermedad residual, o sea, con muy poquitas células de mieloma, aún todavía en el organismo, y tener un buen control de enfermedad porque las células del sistema inmunitario o le estamos cortando de alguna manera el diálogo con la célula madre, y entonces estas células pueden seguir ahí, pero no proliferar ni crecer y tener como un estado de equilibrio, ¿sí? Bien. Entonces, un poco la estrella acá, y lo va a contar Paola, que tiene que ver con la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, y las células también modificadas para actuar a favor del sistema inmunológico para poder combatir a las células del mieloma. Sí, hablábamos que Rosario señalaba los grandes avances de estos últimos 10 años, y claramente la inmunoterapia ha sido uno de los grandes cambios, y que incluso, aunque nuestros pacientes recaen post-trasplante, tal vez a los 4 o 5 años, a veces con la segunda línea de tratamiento obtenemos periodos libres de una siguiente progresión mucho más largos que con la primera línea. Esto tiene que ver con la llegada de la inmunoterapia para el tratamiento de los pacientes recaídos, y claramente esto es una terapia tan ventajosa para el paciente con mieloma, que estos anticuerpos monoclonales ya se están moviendo a las primeras líneas. Por eso lo que mencionaba en el paciente adulto mayor, hoy día tenemos aprobado en la Argentina el uso de anticuerpos monoclonales en determinados pacientes adultos mayores, y posiblemente en los próximos años también estemos avanzando a los adultos jóvenes, incorporar los anticuerpos monoclonales en las primeras líneas de tratamiento. Bueno, algo que no está disponible en nuestro país, pero seguramente se va a hablar, van a escuchar hablar aquellos que quieran ingresar en foros internacionales, y muchísimo, es de la inmunoterapia. La inmunoterapia CAR-T, que es un tipo de ingeniería en el tratamiento de las enfermedades oncológicas, en los cuales se manipulan los linfocitos T de un individuo sano, y estos linfocitos T cobran superpoderes y son reinfundidos al organismo del paciente, donde se multiplican como forma natural. Perdón, nos están llamando insistentemente, aquí es Buca. Ahora ya vamos a conseguir atenderlos. Si es alguno de ustedes que está llamando, por favor deje de llamar, seguimos con el videochat. Bueno, pero bueno, esto es inmunoterapia CAR, me gustó mucho este slide, y va a quedar para que después lo vean, porque realmente este es uno de los, más allá de los anticuerpos monoclonales que hoy disponemos en Argentina para uso, este va a ser el siguiente arma letal contra el mieloma, al cual esperamos poder acceder en un futuro no muy lejano. Para acceder a estas terapias, quisimos hablar un poquitito de los estudios de investigación, porque señalamos el CAR-T, que es una terapia que necesita un tipo de laboratorio de desarrollo. Vuelvo a la diapo anterior. Este tipo de preparación de la célula T del individuo modificada necesita un tipo de ingeniería y de desarrollo que no disponemos en el país, pero sí hay otras tecnologías que son los anticuerpos biespecíficos,
que posiblemente tengamos muchas más posibilidades de acceder y tal vez en el contexto de un estudio de investigación clínica en nuestro país. Así que bueno, por eso nos parece importante mencionarlo. Muchos anticuerpos monoclonales que hoy utilizamos en la práctica diaria, años atrás se los presentábamos a los pacientes como estudios de investigación clínica, y bueno, quisimos hablar un poquitito de eso. Rosario nos va a comentar. Bueno, gracias, Paola. Sí, porque realmente a todo esto que hemos llegado a través de los estudios de investigación, que realmente en esta patología es una de las patologías en las cuales el campo de la investigación sigue muy abierto, muy al pie, entregando año a año combinaciones y nuevas drogas aprobadas, entre las que contamos, como mencionábamos antes, los anticuerpos monoclonales, como el daratumumab, el elotuzumab, el isatuximab, que los vamos empleando en los pacientes en las diferentes etapas, de acuerdo, digamos, a su situación de aprobación y de utilidad. Los IMIDs llamamos a aquellas drogas que son la talidomida, la lenalidomida y la pomalidomida, están englobadas dentro de un mismo grupo de clase terapéutica, y son diferentes generaciones, desde la primera que conocimos, que fue la talidomida, hasta la última aprobada que tenemos, que es la pomalidomida, son formulaciones orales, y los inhibidores de proteasoma, que también los mencionamos, el bortezomib, que se aplica subcutáneo, el carfilzomib, que también es un inhibidor de proteasoma muy potente, que se aplica endovenoso, pero que bueno, también en algunas circunstancias lo podemos aplicar en una sola vez por semana, y el ixazomib, que es una formulación oral, también bastante reciente de su aprobación de inhibidor de proteasoma, para hacer este juego de combinación. Paola se desconectó, así que voy a ver si puedo yo seguir compartiendo mi pantalla. Gabriela, si me habilitás para que pueda compartir la pantalla. Sí, mira. Ahí estoy yo como anfitrión. Ahí está. A ver. Bueno. Si me habilitás como anfitrión. Creo que un pequeño corte del Zoom. Les pedimos disculpas, ya estamos reiniciando la presentación. Se nos quedó muda la doctora Custidiano, me parece. Ahí ya estamos pasando. A ver. Yo estoy escuchando, Gabriela. Vamos a reiniciar en un momentito la transmisión. Gabriela, yo te escucho. A ver qué te busco. Yo te escucho, Gabriela. ¿Vos me escuchás? Hola. Los veo a todos. Hola, Gabriela. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces. Estás como anfitriona para que puedas retomar. Perfecto, perfecto. Estoy justamente, vamos a avanzar hasta donde nos habíamos quedado. Bueno. Bien, entonces estábamos acá, entendiendo la biología de la enfermedad, que es diferente en cada paciente, y a partir de los estudios que mencionaba al comienzo Paola, podemos tener una idea y podemos aproximar un mejor tratamiento para cada paciente. Ese es nuestro ideal. Y esa es una de las preguntas que queremos que nos contesten los estudios clínicos. ¿Cuáles son las mejores drogas y las mejores combinaciones en cada estadio de la enfermedad? ¿Cómo pueden adecuarse mejor los tratamientos a los diferentes subtipos de pacientes, estudiando la genómica, aproximar lo que llamamos medicina de precisión? Y finalmente, ¿qué nuevas moléculas van a ser efectivas, de las que, digamos, hay moléculas que por ahí se utilizan para tratar otros tipos de cáncer, puedan ser efectivas para también tratar el mieloma? Entonces, en cuanto a los estudios de investigación, hay mitos y que vamos a tratar de derribar con hechos. Por ejemplo, dentro de los mitos habituales, cuando presentamos estudios clínicos que incluyen lo que se llama placebo, que es una
una formulación que se le da al paciente, pero que no contiene una medicación activa, puede que el paciente crea que va a recibir solamente eso. Entonces uno de los mitos, ¿será que voy a recibir solo placebo? ¿No voy a recibir nada activo para mi enfermedad? Y la verdad es que en investigación clínica nunca se dan los placebos solos. Si voy a dar un placebo, lo voy a dar acompañado de algún tipo de tratamiento, con lo cual el paciente siempre va a recibir un tratamiento al cual se le va a sumar la droga que estamos investigando o una formulación que no contiene, digamos, ningún principio activo. Pero siempre va a haber un tratamiento por debajo. Otra inquietud puede ser si va a ser o no si va a ser un conejillo de Indias, o bueno, un sujeto digamos, de investigación sin personalidad. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes dentro de los estudios clínicos reciben un cuidado de calidad que excede muchas veces al cuidado estándar que le brindamos, porque los estudios clínicos incluyen estudios de imágenes, estudios genéticos, visitas muchas veces frecuentes al centro, y un ojo de cuidado con el paciente que, bueno, que realmente lo pone en un cuidado de salud que excede el habitual. Y también otra inquietud puede ser si los estudios clínicos son solo para pacientes que no tienen ya alternativas. Entonces, si le proponemos un estudio clínico al paciente es porque ya no le queda nada. Y realmente eso no es así, porque la mayoría, digamos, de los estudios clínicos, o muchos de ellos, o los más importantes, tienen que ver con poder comparar una nueva estrategia con un tratamiento estándar, donde el paciente va a recibir lo que hasta ese momento vienen recibiendo todos los pacientes, y queremos ver si existe la oportunidad de brindar una mejora. La realidad es que cuanto más pacientes participen, más rápido va a ser el desarrollo de estos tratamientos que pretendemos proponer. Y entendiendo un poco, para llegar a la fase de investigación clínica, es importante también pensar que primero hubo una etapa preclínica, ¿sí?, donde uno identificó un blanco. Un blanco es un lugar al cual yo quiero hacer frente, donde una proteína que voy a bloquear, una célula que quiero matar, un mecanismo que quiero inhibir para que esa célula no crezca, se reproduzca y prolifere. Entonces, identifico ese target o ese objetivo. Después, pruebo las diferentes formulaciones, cómo son de efectivas o no, in vitro, en una mesada, en un laboratorio, y a ver si en ensayos de cultivo de células lo inhibe, y finalmente vamos a tener las pruebas en animales, ¿sí?, donde esas pruebas en animales van a requerir una primer aproximación de cómo los voy a empezar a tratar. Y me va a poder dar una idea de cuál va a ser el montaje de la fase 1 clínica, a la cual se llega después de todas estas situaciones que mencioné anteriormente. ¿Alguien tiene prendido el eco quizás? Bien, entonces, en la fase 1, esta prueba se va a probar la seguridad de la medicación. En la fase 2 vamos a probar cuán efectivo es el tratamiento, y en la fase 3 vamos a comparar el tratamiento nuevo con el estándar. Una cosa que quiero que presten atención en la gráfica es la cantidad de individuos que tiene cada fase. Vieron que en la fase 1 hay muy poquitos individuos, porque todavía no tengo claro cuál es la seguridad de la medicación, aunque ya he probado, digamos, todos los estudios en animales y en in vitro. En la fase 2, donde ya quiero probar cuán efectiva es la droga, ya tengo más cantidad de pacientes, ¿sí? Y en la fase 3, como voy a hacer un estudio comparado, ya la cantidad de pacientes que hay es mucho mayor. Generalmente, con esta última fase, es con la cual las medicaciones se van a llegar a la comercialización, al acceso de todos los pacientes, para cambiar el estándar de tratamiento que hasta ese momento tenían los pacientes. Volviendo entonces hacia el mieloma, lo podemos curar. Y esta es un slide del reporte de... ¿Rosario? ¿Sí? ¿Rosario? Sí.
Rosario. Sí, hay un acople de algún micrófono que no puedo detectar dónde está. Yo estoy solamente con mi micrófono abierto. ¿Vos me podés escuchar, Gabriela? ¿Hola? Hola, Rosario. Sí, le pedimos, por favor, a Héctor, que seguramente involuntariamente habilitó su micrófono para que lo cancele, porque es la interferencia que estamos teniendo. Soluciones. Solucionarlo. Héctor, por favor. Tenemos a dos Héctor acá, los dos tienen el micrófono. Rosario, vos podés silenciar a todos. Ok, ahí silencié. Sigo intentando buscar quién puede estar sin silenciar. Muy bien, bueno. Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Levanten así con el dedo si me escuchan bien. Ahora sí. Bueno, muy bien, porque como están silenciados. Entonces, bueno, hablábamos de la posibilidad de curación, que ya hay un porcentaje que, como les decíamos al principio, no, al comienzo, en los años previos, no podíamos lograr y siempre estábamos pensando en el tratamiento de las recaídas de esta enfermedad. Con los nuevos tratamientos ya hay un porcentaje de pacientes que hoy se pueden curar. Y si vamos más allá de esta cura estricta o esta cura verdadera, digamos, que uno hablaría, que quizás es un porcentaje muy pequeño todavía de los pacientes, quiero explorar un poco más el concepto de cura que hoy abordamos en el contexto del mieloma múltiple, que es la cura funcional o la cura en los términos de sobrevida relativa normal al grupo etario de los pacientes, ¿no? Que serían dos, como de estas esferas, sumarían, digamos, a lo que tiene que ver con la cura real. En la cura funcional hablamos de pacientes que hoy no se van a poder independizar del tratamiento, pero van a continuar recibiendo una medicación que va a prolongar y que muchas veces va a hacer que, digamos, el paciente no recaiga de la enfermedad, logremos estas tasas de enfermedad indetectable, o como lo explicábamos antes con la inmunoterapia, lograr que esas células T de nuestro organismo, esas grises que les mostraba en el slide, puedan controlar al clon y entonces establecer una suerte de equilibrio y de control de esa mínima cantidad de células que todavía el paciente tiene. Estrictamente no está curado porque hay células en el organismo, pero funcionalmente se comporta, digamos, como un paciente que no tuviera la enfermedad. Volvió a ese inicio de la enfermedad que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, donde conviven células plasmáticas anormales, pero que están bien controladas por el entorno y el microambiente. Y la sobrevida relativa normal, que tiene que ver, digamos, con el concepto parecido, en este caso los pacientes continúan también con tratamiento y pueden hacer sus actividades, habla más de un concepto que tiene que ver con la calidad de vida y quizás no tan biológico, estricto a lo que tiene que ver con la célula del mieloma. Así que bueno, me pareció importante que esto es quizás el gran campo donde los estudios clínicos van aportando y donde vamos redefiniendo los objetivos y redefiniendo el concepto de curación de la enfermedad. ¿Algo puedo hacer para ayudar a mi tratamiento? Es una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes en el consultorio. Y en general, en el paciente que tiene una enfermedad oncológica, y si hablamos entonces de cuán importante es el sistema inmunológico para poder también ayudar al control de la enfermedad, una dieta que sea saludable, que sea abarcativa en cuanto a poder contener una buena cantidad de frutas, de vegetales, cereales, ¿sí? O sea que es importante ayudarnos con el consejo de especialistas en el tema, que nos puedan orientar si es que para nosotros es muy difícil o tenemos un espectro de alimentación. Nosotros acá en Argentina nuestra dieta básicamente es con carne y no sabemos cocinar muchas cosas o idearnos para armar algo divertido o un poco más entretenido para comer que no tenga que ver digamos, con grasa o con azúcares o con refinados. Bueno, tratar de ir incorporando en la medida en que podamos, porque es un pilar fundamental de la nutrición, del poder, digamos, de que el sistema inmunológico
va a tener. Después, bueno, también, y allá hay varios trabajos que están publicados al respecto de, esperen que voy a minimizar esto, que lo tuve que abrir para silenciar, al respecto de los ejercicios y la vida, digamos, saludable, pero no la caminata ocasional. Cuando hablamos de hacer ejercicio físico, hablamos de lo que cada uno pueda en la medida, digamos, de que sus posibilidades o sus limitaciones las tenga. Entonces, de vuelta, el consejo del profesional, mandamos muchas veces a los pacientes a que, bueno, tengan una buena evaluación cardiológica, y entonces veamos en qué medida pueden tener este entrenamiento, que tiene que ser algo sistemático, que tiene que ser algo que ocurra con cierta frecuencia y en forma sostenida, para poder tener este efecto beneficioso para el tratamiento de la enfermedad. No solo para, digamos, para apoyar lo que tiene que ver con una posible curación o el sistema inmunológico, sino también para poder tolerar mejor los tratamientos. Y es una charla que muchas veces tenemos con los pacientes y que tratamos de aprovechar ocasiones como estas para reforzar ese concepto. Si hablamos de que hoy yo puedo estar teniendo un tratamiento y que quizás en algunos años más, 6 años, 5 años más, pueda volver a requerir un tratamiento, obviamente uno va a ir envejeciendo esa cantidad de años también. Si lo hacemos en un buen estado físico y con un buen performance, voy a ser mucho mejor candidato a recibir los mejores tratamientos disponibles, a tolerar mejor los tratamientos. Entonces no es algo tan, un concepto tan vago o tan efímero o etéreo. Es bien concreto el beneficio que podemos obtener de la ejercitación saludable. Bueno, por otra parte, el tema de dormir bien, ¿sí? Es otra cosa que ayuda mucho al sistema inmunológico y a poder, digamos, lidiar también con el estrés. Entonces, bueno, puse esta foto acá del gatito solitario y tranquilo, tratando de establecer un sueño que, bueno, que pueda tener la mínima cantidad de interrupción. Para esto es muy importante tratar de disminuir la ingesta de cafeína cerca de la hora de dormir, como cosa así más general. Y en el caso de que uno realmente vea que no logra, o que se levanta cansado, o que no tiene esa sensación de haber descansado bien, bueno, pueda también plantear una consulta a un especialista para poder lidiar mejor con esta situación, entendiendo lo importante que es. Tratar de alejar las pantallas del lugar donde vamos a estar descansando, porque bueno, está también eso comprobado, que es algo que altera la posibilidad de sueño, de un buen sueño. Finalmente hay algo que no deberíamos hacer, y hay un no grande acá, que tiene que ver con el cigarrillo y los derivados del tabaco. Tratar de, bueno, de evitarlo, o bueno, al menos minimizarlo. Y para esto sí también sería importante poder contar con, digamos, ayuda profesional en este caso, porque es un factor que, digamos, no colabora. Entonces, cuando hablamos de si puedo hacer algo para ayudar a mi tratamiento, claramente hemos entonces mencionado el tema de los hábitos de vida saludable. Y quizás acá tenemos un elemento que se agrega a toda esta situación de necesidad de vida saludable, ya que hablamos de algo inmunológico, y es que pasa frente a la pandemia, porque reconocemos que el mieloma múltiple, como lo explicamos al principio, y como lo explicaba Paola, y como entendíamos del ataque al sistema inmunológico, convierte al paciente con esta enfermedad en un paciente de riesgo frente a la posibilidad de infección por el SARS-CoV-2. Por lo tanto, frente al COVID, lo que recomendamos a los pacientes es que primero, bueno, pueda obtenerse una información lo más actualizada posible. Tratar, bueno, de evitar el pánico, de controlar la angustia. Las fuentes tienen que ser de información fiable, respetable. Siempre confiar en el médico de cabecera y llevarle las dudas por simples que parezcan, por obvias que parezcan. Si representa una duda, el médico de cabecera también es el mejor consejero para el paciente en cuanto a todo lo que tenga que ver con salud. Y si está fuera de su alcance, sabrá con quién consultar y a dónde, digamos, redirigirnos. Así que bueno, creo que eso es importante. Hoy por hoy todos accedemos a tablets, a computadoras o a teléfonos para consultar las fuentes del ministerio, del gobierno de la ciudad, fuentes, digamos, en castellano que nos pueden ayudar.
Y el control de la angustia, obviamente, el estrés es normal y esperable, así que hay que tratar de favorecer todas las actividades, lo que, bueno, llamamos hoy mucho lo del mindfulness o la conciencia plena, traducido al español, tratando de buscar ayuda cuando digamos, no podamos con esto, en también los profesionales y, bueno, por supuesto en familia y en amigos, ¿no? Mejorar la resiliencia es también uno de los consejos que el National Comprehensive Cancer Network digamos, da como algo importante, y esto es, digamos, mejorar la posibilidad de hacer frente a las situaciones adversas, ¿no? Tratar de mantener el optimismo, aceptar ayuda es súper importante. Si nosotros ahora vamos a ver cuáles son las medidas más importantes que tenemos que tomar frente al COVID. Lo de tomar, digamos, no perder el sentido del humor, ¿sí? Y poder tener la capacidad de enfrentarse a esto, porque al fin y al cabo es algo que a la corta o a la larga tenemos que hacer frente y poder apoyarnos. En cuanto a los pacientes de riesgo, bueno, el aislamiento preventivo es una recomendación que es fundamental para esta población. Es preferible que en sus casas utilicen sus propios utensilios, sus propias toallas, y si pudiera ser, el baño. Y vamos a compartir el baño, entonces que el baño tenga una higiene, luego de que una persona que por ahí sale a la calle, porque esto tiene que ver con convivir en un lugar donde hay personas que salen, que van a trabajar, o que sigamos, como decimos, siguen haciendo su vida a pesar del COVID, y las personas de más riesgo que por ahí quedan un poco más guardadas en las casas. Entonces, bueno, para tratar de evitar que ese riesgo se traslade en forma directa a la persona que queda en casa, estas son algunas de las recomendaciones. Aún dentro de la casa, estaría bueno que las personas más jóvenes que salen mantengan una distancia social con las personas de más riesgo, que haya un lavado de manos frecuente, que haya una rutina diaria de limpiar y desinfectar los espacios comunes con los desinfectantes que todos conocemos, como la lavandina diluida, como el alcohol al 70, que no sé, particularmente para mí es una de las formas más fáciles de limpiar, e incluso por todo lo que tiene que ver con la grasa y todo, ayuda mucho en lo doméstico, así que como que creo que aunque pase el COVID, lo voy a seguir adoptando como elemento de limpieza. Aparte, la verdad que la ropa no se arruina. Al principio de la pandemia creo que todos debemos haber arruinado mucha ropa. Es algo bien práctico y útil, sobre todo a la hora de entrar o salir a comprar, ¿sí? Poder desinfectar. Cuando salgamos por la necesidad que fuera, entonces usar el barbijo, usarlo bien. Ahora voy a mostrar rapidito un slide. Nosotros recomendamos, como muchas asociaciones también, que los pacientes de riesgo también usen protección ocular, porque es una vía más de contagio si es que la otra persona con la cual se enfrentan quizás no tiene bien colocado su barbijo, o están en un lugar donde hay poca ventilación. Entonces quizás unas gafas, unos anteojos así un poco más grandes puedan servir como una protección ocular efectiva y, digamos, mejorar la barrera frente a la enfermedad. Y el cabello recogido, evitar tocarse la cara, siempre preferir lugares abiertos y bien ventilados. Y si vamos a tener que concurrir a lugares donde tenemos que ir, tratar de hablar de los horarios de menor concurrencia, y por ejemplo, si tenemos que ir a comprar algo, bueno, que sea la primera hora de la mañana, porque de esa manera todo lo que tiene que ver con si hubiera habido alguna contaminación del día anterior, ya pasaron varias horas, y hoy sabemos que el virus a lo largo de las horas va a decaer. Hoy justamente hablaba con un paciente que tenía que ir al odontólogo, y bueno, le decía que a pesar de que el odontólogo, bueno, va a tener todos sus cuidados y que lo hagamos solamente en situaciones de urgencia, y no es cierto que con los pacientes con mieloma múltiple además tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los bifosfonatos, pero igualmente es importante la salud bucal, tratar de hacerlo, de ser el primer paciente de ese odontólogo ese día, ¿sí? O de ese lugar al que voy a concurrir. Son como consejos que por ahí no los vamos a encontrar en todas partes, pero son como cosas prácticas que sabemos que pueden llegar a minimizar. Recordando la definición de caso sospechoso, para que si alguien en la familia o alguno de ustedes tuviera, digamos, la posibilidad de presentar alguno de estos síntomas, son los síntomas con los que hay que consultar. Más de 37,5 grados de fiebre, tos, el olor de garganta, la dificultad para respirar,
la pérdida repentina del gusto, del olfato. Esto de repentino es, digamos, muy importante porque sabemos que con muchas de las drogas que reciben los pacientes en la quimio, muchas veces el olfato y el gusto están alterados, pero esto es algo que pasa más paulatinamente. En el caso del COVID es el paciente se despierta o de repente estaba en la cocina y se da cuenta, no sé, es un ajo, no se da cuenta que es ajo, por ejemplo, ¿sí? O sea, es como algo muy llamativo y muy súbito. El dolor de cabeza, la diarrea y o los vómitos. Estos son los criterios que están en la página del Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, obviamente que esto no está explicado por otra enfermedad en su presentación clínica. Y a su vez, como criterio 2, cualquier persona que sea un trabajador de salud, que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, que sea una persona esencial o que resida en un barrio popular, que tenga contacto estrecho con un caso confirmado de COVID, estas personas con uno de estos síntomas anteriores ya se va a convertir en una persona probable, sospechosa de tener COVID y va a meritar realizarse un test, ¿sí? Entonces, ¿qué pacientes vamos a, aunque sean, aunque tengan un criterio clínico epidemiológico de confirmación? Quiero explicar esto con un poquito más de detenimiento. Hoy por hoy no se está testeando aquellos pacientes que tienen, que son contacto estrecho de un caso confirmado con el hisopado que determina por técnica de PCR la presencia del virus. Si yo soy un contacto estrecho de esa persona, es decir, comparto el trabajo, comparto la casa, se consideran los que comparten casa como contactos estrechos, o si estuve en alguna visita durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, etcétera, voy a ser considerada un contacto estrecho. En esos casos a estos pacientes se los aísla, ¿sí? Y no se les hace el test, a menos que después presenten síntomas. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes con factores de riesgo, o sea, población vulnerable, susceptible al virus, es importante que estas personas sí se testeen para poder tener un acceso, digamos, al tratamiento o a indicaciones, digamos, de intervenciones que sean tempranas y no tardías en el tiempo, ¿sí? Entonces por eso lo redondeé ahí con rojo. Y la definición de contacto estrecho, ya la he dicho, y siempre que nosotros estemos sin protección, vamos a hacer contacto estrecho. Y lo recalco acá porque si uno en su diario estar o de visita que tiene que hacer, cumplió con todo, digamos, el equipamiento como personal de salud para estar frente a ese paciente, y yo lo digo mucho, digamos, lo decimos mucho cuando estamos con los pacientes, si yo hoy me contagiara con COVID, sabemos que durante 48 a 72 horas podemos ser portadores asintomáticos y estar transmitiendo el virus. Si yo no usara todo el equipamiento de prevención, automáticamente ese paciente que visitó nuestro consultorio se convertiría en un contacto estrecho, porque probablemente la consulta dure más de 15 minutos, estemos a menos de 2 metros porque yo voy a revisar a ese paciente. Entonces realmente poder contar en un hospital de día se va a dar la misma situación, porque son varias horas las que los pacientes pasan. Entonces es importante el uso de la protección, para que dejemos de ser contacto estrecho, ¿sí? Aunque estrictamente por minutos o por cercanía lo seamos. Y un poquito detenernos en el uso, que hay diferentes tipos de barbijos, ¿no? Y sabemos que los que están reservados para el uso prioritario del personal médico son los barbijos del tipo quirúrgico o los del tipo N95. Pero quizás nosotros si pudiéramos recomendar a los pacientes de riesgo que pudieran optar por tener algún barbijo un poco más, con una barrera de protección, que sea un poco mejor que un tapaboca casero, es lo que recomendamos cuando van a enfrentar estas situaciones de quizás más riesgo, como puede ser la visita a una institución o de repente, bueno, si no tienen quien los ayude con las compras, si tienen que ir a hacer las compras o ir a un supermercado o estar en un lugar cerrado con mucha gente. Acá en la institución, al ingreso a la institución, se les está proveyendo, digamos, de barbijos a los pacientes, como, digamos, supongo que debe ocurrir en muchas de las instituciones, porque hoy por hoy
digamos, es una práctica institucional de la mayoría de los centros y sobre todo de los centros en los cuales tratamos pacientes o población de riesgo. Y la máscara casera es la que va a poder prevenir la transmisión en un ámbito comunitario, y que, bueno, y que deberían usarlo por, digamos, por la reglamentación que nos rige toda la comunidad. En cuanto a las formas, ahí si ven a la derecha, los sí, los no, al colocarse el barbijo, siempre tratar de hacerlo tomando de las tiritas o de los elásticos, nunca agarrar la parte, digamos, de la máscara del lado de afuera, porque es la que puede estar en contaminación. Tener en cuenta también que la parte azul de los barbijos es la que va hacia afuera, ¿sí? Y la parte más clarita es la que va hacia adentro. Eso en los barbijos quirúrgicos que por ahí muchos de ustedes tengan, o cuando se les ofrece en alguna institución. Y la forma correcta de colocarlo, si lo ven acá abajo, es la tira superior va a ir tratando de agarrar la parte coronal de la cabeza, ¿sí? Y la tira inferior es la que va a agarrar el cuello, ¿sí? Bien. Bueno, eso en lo que tiene que ver con sacarse. Cuando yo me voy a sacar, una otra cosa práctica, si yo me voy a sacar el barbijo para comer en un lugar que estoy con barbijo, por ejemplo, no sé, bueno, tengo que apoyar ese barbijo, voy a tratar primero de limpiar con una solución desinfectante la mesa donde voy a apoyar algún tipo de papel tisú o de papel, de servilleta de papel, y recién ahí arriba voy a limpiarlo bien primero la mesa, entonces después recién voy a apoyar la parte azul o la parte externa del barbijo, y nunca voy a apoyar la parte interna o la parte que va a ser la que yo después me lo vuelva a colocar y voy a respirar, ¿sí? Así que eso también cuando lo dejamos colgado al barbijo de un día para el otro, bueno, también tener en cuenta eso. No compartir los barbijos con las personas de la casa, por ahí pasa que toca el timbre a alguien y bueno, hay que usar el barbijo yo agarro el primer barbijo que está colgado, como si fuera un paraguas, ¿no? Que está a disposición de cualquiera, tratar de siempre tener en alguna etiquetita o algo que identifique que ese barbijo es de tal persona o de tal otra, aunque compartamos la casa, ¿sí? Y bueno, este aviso del Consejo Argentino de Oftalmología me pareció, digamos, muy importante, donde, bueno, de vuelta recalca que también sería importante siempre que podamos sumar, digamos, no es algo que sea tan costoso o inaccesible el tema de las gafas, y pensar que, bueno, si uno no lo consigue, lo puede armar de alguna manera en la casa, porque pensemos que todos podemos ser COVID positivo hasta que demostremos lo contrario, y tratemos de evitar convertirnos en contacto estrecho, ¿sí? Acá un poco recordando lo que puede ocurrir en el contacto con el odontólogo, entonces que tener más cuidado todavía en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico de los individuos susceptibles, y va a ser un lugar que antes, bueno, acostumbrábamos a concurrir sin mucha alegría, por lo menos yo, pero bueno, hoy por hoy con este tema es importante que también lo tengamos en cuenta y conversemos con el odontólogo, que seguramente nos va a dar un turno específico, un horario. En muchos de los casos van a usar, digamos, o van a usar un sistema de protección y un sistema de decontaminación de las superficies y de los consultorios, ¿sí? Entonces pensar, cuando seguimos avanzando ahora en el tema de lo que tiene que ver ya con el control de la angustia, es también muy importante en lo que tiene que ver con enfrentar esta enfermedad, porque es un talón de Aquiles. Toda esta situación de la pandemia y el encierro nos pone, digamos, mucho más aprensivos, quizá irritables, y quizá puede hacer bajar nuestra capacidad de cuidarnos, ¿sí? Entonces tratar de que eso no decaiga, mantener la actividad física, mantener la conectividad social con la pantalla, el distanciamiento social no tiene por qué significar aislamiento de trato con personas, y tratar de hacernos amigos de la tecnología que nos pueda facilitar, y bueno, tener momentos de ocio y de compartir en familia. Siempre hay nietos que, bueno, no sé, en mi caso, con el caso de mi mamá, por ejemplo, fueron los nietos los que la ayudaron a armarle los Zoom, a setearle el teléfono en el lugar para que se pueda conectar, para que, bueno, pueda facilitar el intercambio, y bueno, tratar y esa participación también de alguna manera, yo creo que vamos a salir todos con capacidades diferentes, ¿no? de esta situación. Cuando hablamos de resiliencia y de la capacidad de
enfrentar todo esto que está pasando a nivel sociedad, creo que muchos vamos a haber adquirido estas nuevas capacidades que nos van a acompañar, y seguramente muchas conductas, y lo hablamos con el resto del equipo de salud. Quizás los pacientes pasaban mucho tiempo en el hospital, o bueno, hoy estamos tratando también de facilitar que los pacientes muchos tratamientos los puedan hacer en su domicilio, algunas inyecciones que son subcutáneas, en la medida, digamos, de que esto se va implementando a nivel institucional, tiene que ver con esto, que hoy va a ser un tiempo que es para el aislamiento, pero mañana va a ser un tiempo que se va a ganar para calidad de vida. Entonces, todas estas prácticas que se generen, creo que van a ser, y que las podamos aprender, no nos enfrentemos, sino más bien hagámonos amigos, porque creo que le podemos sacar mucho provecho hoy y después. Así que bueno, finalizando con el tema de lo que tiene que ver con enfrentar la pandemia, creo que tiene que ver con un poco enfrentar cualquier tipo de enfermedad oncológica, así que creo que los pacientes oncohematológicos o los pacientes oncológicos ya saben mucho de esto, y con muchas de estas armas de lidiar con el estrés, la buena alimentación, el ejercicio, evitar el tabaco y demás, van a ser cosas que también nos van a ayudar frente a la pandemia, ¿sí? Así que bueno, un poco acá, no sé, Paola, si querés agregar algo, y por ahí reforzar algún concepto de los que estuvimos conversando. Esta fue un poco relevar las preguntas más importantes que teníamos. Así que bueno, ahora sí podemos quizás escucharnos, Pau. Seguramente nos habremos olvidado de algunos datos importantes, y bueno, si alguno de los participantes nos quiere compartir por chat alguna de estas preguntas, o si nos quiere levantar la mano y le abrimos el micrófono, total, lo podemos hacer. Si alguien quiere compartir alguna de estas preguntas. Pero bueno, me parece súper importante, y nos parecía para nosotros encarar en una parte importante de la charla cómo manejarnos en nuestra vida cotidiana. El COVID es una situación extra que hoy llega, que es muy disruptivo para todos nosotros, no solo para los pacientes, también para los equipos médicos, para todas las sociedades, pero sí todos los conceptos de la mejoría dieta, el descanso, son conceptos muy importantes para reforzar el sistema inmune. Rosario es una fiel creyente y practicante de mantener su sistema inmune activo, así que bueno, siempre lo predica, y realmente este era un momento para compartirlo, y realmente es así. Si nos alimentamos bien, si descansamos bien, si tratamos de manejar el estrés económico, de la información, de la situación política, creo que todos vamos a estar un poco mejor, y cuánto nos cambia en el día a día si aprendemos a manejar ese estrés, sobre todo porque son muchas cosas que no podemos controlar. Sí podemos controlar tratar de mantener una vida saludable, una alimentación saludable, y el descanso, eso lo podemos controlar. Lo que pasa afuera no. Entonces, tratemos de angustiarnos un poco menos por aquello que no podemos modificar, y enfocarnos en todo aquello que sí podemos modificar y nos va a hacer sentir mejor. La actividad física moderada a todos nos hace bien. Sabemos que muchos de los que nos están escuchando, más allá de ser pacientes, también están reincorporados a su actividad laboral, y para todos es difícil esto de trabajar, transitar la pandemia y hacer actividad física. No crean que son los únicos que les está costando, nos está costando a todos. Pero bueno, son pequeños recordatorios de cosas que nos hacen bien, y bueno, por eso lo queríamos compartir y ponerle énfasis. A ver, no sé si vos, Ro, tenés algo en el chat. Bien. También preguntas. A ver, acá hay un mensaje nuevo. ¿Hay algún tip para cuando se sufre de astenia? Sí, claro. El decaimiento, cuando hablábamos de las drogas del mantenimiento, la lenalidomida es una droga que genera, tanto la lenalidomida como la talidomida son drogas que generan decaimiento. Realmente esas son toxicidades difíciles de evitar. Lo que nosotros tratamos de recomendar es que
traten de tomar el medicamento por la noche, para que si les da un poquito de sueño, ya por lo menos los ayuda a descansar un poco mejor, y sobre todo ampliar, darle el descanso que el cuerpo necesita, porque a veces la gente nos dice, no, la verdad que estoy muy cansado, pero le preguntás si trabajan 12 horas por día, no han bajado nunca la carga horaria laboral, y realmente es muy difícil para cualquiera lidiar con un tratamiento que va a tener sus eventos adversos, pero un tratamiento con el cual hay que amigarse porque realmente cambia el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, sabemos que los inmunomoduladores, o sea, este tipo de grupo de drogas como la lenalidomida, realmente son necesarios, y hay que tratar de buscar las herramientas en casa para lidiar con eso. Otra droga que genera mucho decaimiento en las fases iniciales del tratamiento son los anticuerpos monoclonales, el daratumumab, esta droga que la usamos habitualmente en los pacientes en recaída, genera muchísimo decaimiento al principio, sobre todo cuando las infusiones son semanales. En la medida que los pacientes van avanzando en los meses de tratamiento y esas infusiones pasan a ser cada 15 días o una vez por mes, ese decaimiento se hace mucho más tolerable. Entonces, realmente no hay muchas, nosotros no damos ningún tipo de medicamento en particular para lidiar con ese decaimiento, pero bueno, si es algo anímico también que está impactando, que es algo que muchas veces tratar de desmenuzarlo, porque muchas veces este decaimiento tiene que ver con algún impacto anímico de lo que están transitando. A veces hay gente que se queda con muchas dudas, uno a veces se da cuenta que cree que tuvo una charla donde informó de muchas cosas y tal vez la persona se va con una preocupación en la cabeza, entonces a veces la preocupación por una duda que no fue evacuada a tiempo puede angustiar mucho, y bueno, tratar de ver si ese decaimiento no tiene que ver con algo anímico también. Nosotros tenemos un equipo de psicopatología que trata de acompañarnos, y bueno, esto tratamos de charlarlo con los pacientes, siempre ofrecerlo, porque bueno, a veces nosotros lo llamamos muletas anímicas. Una situación de un diagnóstico reciente de una enfermedad oncológica puede ser algo muy difícil de sobrellevar, y no solo impacta en nosotros, sino en todo nuestro entorno. Así que bueno, hay que tenerlo presente, que bueno, todos podemos recibir ayuda en algún momento, eso no es una debilidad, y seguramente nos va a hacer sentir mejor, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia, que creo que es lo que a muchos de ustedes les preocupa, y a muchos de nosotros, que nuestra familia esté bien, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y bueno, creo que todo aquello que nos haga sentir mejor va a impactar en el entorno. Nunca me había olvidado de un paciente mío que me dijo, la verdad que este antidepresivo lo tomo yo, pero le hace efecto a los demás, ellos están mejor. Fue tan gráfico él con su comentario de cómo impactaba, que él estaba mejor en todo el entorno familiar, que la verdad que siempre me acuerdo, y a veces uno no se da cuenta que uno está tan mal, y ve el entorno mal. Entonces, bueno, darse cuenta si en este decaimiento no puede haber algo anímico, y bueno, no solamente hablamos de antidepresivos, a veces una buena terapia o alguna posibilidad de charlar esto, puede mejorar ese síntoma. Sí. Pau, yo creo que como bien vos decías con el tema de que los tratamientos son largos, entonces me parece que prepararse para esto, que es un camino, que digamos, medicación que nos va a acompañar durante mucho tiempo, una situación de la cual no es una cirugía, que uno, bueno, saca el mieloma con un procedimiento quirúrgico y ya está, nos olvidamos, no existe más. Creo que hay que ir construyendo este camino, y quizás ninguno sea a lo largo de los años el mismo que cuando comenzó del tránsito de la enfermedad, y entonces empezar a tratar, y con los tratamientos pasa lo mismo, con los efectos adversos de las medicaciones, muchas veces al comienzo son muy marcados, y se va induciendo lo que se llama como un fenómeno de tolerancia, donde los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, que pueden ser la diarrea o las náuseas, muchas veces están muy presentes al comienzo, y después, con la adecuada medicación o con el manejo, digamos, junto con el médico, que vamos construyendo en el día a día, vamos logrando sobrepasarlo, y que de alguna manera el organismo se acostumbre, porque es algo que, bueno, que nos va a acompañar. Muchas veces pasa que uno tiene que llegar a cambiar de medicación.
pero realmente para no llegar tan en forma, digamos, tan súbita o repentina a un cambio de medicación, es importante poder lidiar con la toxicidad de la medicación en forma muy temprana, muy asertiva, digamos, con una precisión para no perder el efecto benéfico que tiene esa medicación, que seguramente le va a hacer muy bien al mieloma, pero ninguna medicación puede hacer efecto si no la tomamos, ¿sí? O sea, ningún medicamento va a poder ejercer su acción si no es administrado. Entonces, esto no significa bancar lo que sea, pero sí tratar de ir como entendiendo la toxicidad, charlándola desde el comienzo, para poder saber, esto me va a pasar, esto me dijo la doctora que me va a pasar, o esto lo charlé con Paola, con quien sea, digamos, el médico de cabecera en quien cada uno deposita su confianza. Lo mismo, digamos, con la neurotoxicidad, o con por ahí toxicidades que pueden tener que ver con la dificultad para moverse bien. Entonces hay que ir como diferenciando esa astenia o esa fatiga, hay que desmenuzarla o tratar de ver de dónde viene. Nosotros también a los pacientes siempre les recomendamos, y esto lo hablábamos recién con el ejercicio, la visita al cardiólogo. O sea, una vez que nosotros sabemos que detrás de ese síntoma no hay nada cardiológico, no hay nada neurológico, no hay algo con lo que yo por ahí pueda lidiar en forma más dirigida, bueno, vamos por ahí a ir asumiendo que tiene que ver con la medicación, o que es por ahí el síntoma de la fatiga o del cansancio es como algo que es muy subjetivo, y hay que charlarlo, y bueno, y muchas veces tiene que ver también con la propia enfermedad, y cuando empezamos el tratamiento mejora, y otras veces es el tratamiento y otras veces es otra cosa. Así que bueno, me parece muy oportuna la pregunta por la frecuencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, bueno, o algún mensaje. Agradecer a todos nuestros participantes, que veo que no se ha movido ninguno se fue siquiera, ha desaparecido de la reunión. Muchísimas gracias a todos por participar, y realmente ahora le devolvemos la palabra a Gabriela para que nos dé sus palabras finales, pero bueno, gracias a todos por participar, y sabemos que todos ustedes siempre nos han manifestado las ganas de ayudar al otro. Muchas de las personas que están aquí, ellos saben por qué les digo que siempre ayudan. ¿Sí? A veces no hacemos enlaces directos entre los pacientes, pero todas sus experiencias, cuando ustedes nos las transmiten, nosotros las hacemos llegar a otros pacientes, y bueno, gracias por eso, gracias por las devoluciones. Pau, quizás algo que bueno, que por ahí están también preguntando, y es una cosa que no olvidar, si vos un poco lo mencionaste con el tratamiento de cuando tratamos de administrar alguna muleta para ayudar a lo anímico, la sugerencia o un mensaje para la gente que acompaña en esto, y vemos que muchos están de a dos en esta, digamos, participando de este encuentro. Creo que nos parece algo que es sumamente importante, porque este tipo de enfermedades afectan, como lo decía antes Paola, al paciente y al entorno. Y bueno, nosotros también somos parte de ese entorno, y creo que sugerirles que los acompañantes o los familiares también hagan su consulta, o si en algún momento ven que también necesitan algún tipo de ayuda, bueno, del tipo, digamos, psicológica, o algún, digamos, o poder, digamos, solicitar ellos ayuda, es sumamente importante. Siempre escuchamos eso de cuidar al que cuida, porque son el pilar que de alguna manera sostiene también y acompaña, y está ahí en la línea de batalla del paciente. Así que es muy importante que sepan también ellos pedir ayuda, buscar ayuda, y bueno, y también confiar en el equipo de salud. Así que bueno, eso como mensaje importante, tratar de ayudarlos con los hábitos saludables. Quizás a algunos les toque también salir a hacer gimnasia, y por ahí, bueno, no les guste tanto la caminata. Ahora está un poco fresco, pero bueno, cuando lleguen los días un poco más lindos, y bueno, y podamos bajar el pico de esta pandemia, creo que también es una cosa importante poder ser como compañero de los hábitos saludables, y construir un marco
saludable en la casa es una también de las mejores ayudas que puede recibir también el paciente, ¿no? Ahí nos preguntan por el tema del sol, Pao. Y creo que quizás esto tenga un poco que ver también con el tema de la vitamina D y no sé si querés por ahí comentar algo específico con el tema de la salud ósea en los pacientes con mieloma y en el tema de... Sí, respecto al sol hay que cuidarse porque muchas drogas generan fotosensibilidad, como la lenalidomida o la talidomida, entonces la exposición al sol tiene que ser moderada, y bueno, las recomendaciones actuales incluyen algún aporte de vitamina D porque estamos todos un poco limitados y en época invernal, pero no tiene que ser excesiva la exposición al sol, primero para cuidarse de los cánceres de piel, y segundo, por la toxicidad que muchas veces desarrollan. Hay muchos pacientes que vienen mucho más bronceados que su pareja y es porque la lenalidomida es una droga que genera mucha fotosensibilidad y da como ese bronceado saludable, pero hay que tratar de moderar la exposición al sol cuando uno está bajo ese tratamiento. Bueno, ahí también agregan en el chat de la Fundación Argentina de Mieloma que, bueno, que hay psico-oncólogos a disposición de pacientes y familiares y que, bueno, también siempre se puede contar. O sea, creo que herramientas, muchas gracias. La verdad es que siempre podemos encontrar a disposición, así que de gente, digamos, que bueno, que tenga manejo del tema ¿no? Y sepa cómo hacer el mejor abordaje. Bueno, nuevamente. ¿Mari levantó la mano? ¿O saluda? A ver. Saluda. Bueno. Alguien, acá saluda a Alberto también. Os saludamos todos, mil gracias a las doctoras, a la doctora Paola Ochoa, a la doctora Arbustiriano. Queremos recordarles también, yo lo anoté en el chat, pero se los menciono, esta charla va a quedar grabada, o sea, ha sido grabada, y en breve la vamos a subir a la página web de FUCA. Así que si hay algún concepto que ustedes quieren repasar, o si se la quieren recomendar a otras personas para que la puedan escuchar, bueno, saben que la van a poder ver nuevamente. Los invitamos a quedarse en contacto con FUCA, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Los invitamos también, si desean, a comunicarse con nosotros al info@fuca.org.ar, pueden dejarnos sus datos, su dirección de correo electrónico, y entonces así estamos comunicados y también les vamos contando de todas las actividades que vamos haciendo para la comunidad, para los pacientes en especial, y bueno, en toda esta campaña de información para los pacientes que para nosotros es tan importante. Bueno, nuevamente, un abrazo a todos, abrazo virtual, saludos, y muchas gracias por participar. Muchas gracias también a la Fundación Argentina de Mieloma por su actividad para los pacientes de esta enfermedad. Chao a todos.